noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas de fondo en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en señal abierta y en redes sociales en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, ha tenido durante el tiempo que lleva en el cargo el enorme desafío de sacar adelante, de empujar dos procesos de paz de enormes dificultades, pero también muy trascendentales para el futuro del país. La paz con las FARC y la paz con el ELN. En Opina Bogotá hemos venido en las últimas semanas haciendo un balance del gobierno Santos y hoy nos acompaña el alto comisionado para la paz para hablar en qué queda la paz con las FARC, en qué queda la paz con el ELN, el proceso que está avanzando en La Habana, y esta noche vamos a hacer un programa con él. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a esta hora. Dos temas fundamentales, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la FARC, la implementación que ha atravesado algunas dificultades, pero este gobierno ha sido muy enfático. Esto es un proceso a largo plazo. Consolidar la paz en Colombia no va a ser fácil, va a demandar esfuerzos, lo ha reconocido el propio alto comisionado, por lo menos los próximos 4 gobiernos, incluyendo, claro está, el que se inaugura en unos pocos días, el del señor Iván Duque, y evidentemente unos costos enormes de más de 129 billones de pesos, dinero que ya está asegurado en el presupuesto nacional de los próximos 15 años. Y en el caso del ELN nos quedamos en puntos suspensivos. Yesid, terminó el 6º ciclo de conversaciones, no hubo un acuerdo de fondo frente al tema del cese el fuego bilateral. Sí se dieron pasos importantes, sin embargo los negociadores del ELN que encabeza Pablo Beltrán se quedan en La Habana, Cuba, a la espera de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre la continuidad o no de estas negociaciones. Alto comisionado para la paz, doctor Rodrigo Rivera, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Saludo muy cordial, Erika, Yesid, y a todos los televidentes. Bueno, empecemos por el ELN, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Por qué no se logra firmar este último cese al fuego bilateral antes de finalizar el gobierno Santos? ¿Qué pasó? Se habla de que hubo diferencias en los protocolos, lo decía esta mañana en una rueda de prensa el jefe del gobierno, Gustavo Vélez, en La Habana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir muy de cerca esta última etapa del proceso porque entre el sábado y el lunes estuve en La Habana en compañía de la canciller participando en estas negociaciones, de modo que pudimos tomar pues, directamente el pulso de lo que estaba ocurriendo. Efectivamente, las posiciones entre las partes se lograron acercar bastante, tuvimos conversaciones muy francas en torno a temas sustantivos que todavía nos distanciaban. Aquí hay que comprender que de este lado tenemos al gobierno, el Estado colombiano, toda la mentalidad de un Estado social de derecho, pero del otro lado tenemos ya la más antigua guerrilla de este hemisferio y una de las más antiguas del mundo, inspirada por concepciones marxistas-leninistas, todavía anclada en la lógica y los conceptos de hace pues, 3 o 4 décadas en esta materia, y acoplar esas mentalidades aún en el entendimiento, en la interpretación de temas básicos como las hostilidades, no es tan fácil. En temas básicos como la diferencia entre el Estado y un actor armado no estatal, no es tan fácil. Entonces, tuvimos diálogos muy productivos, constructivos, por lo menos para entenderlos y para que ellos nos entendieran y para verificar de qué estábamos hablando. Y luego acercamos bastante estas posiciones en textos concretos. Al final, lo que quedó en manos del ELN fue un texto que habíamos logrado redactar con lo que yo diría los mínimos de los mínimos de los mínimos de parte del Estado colombiano para que podamos tener un cese al fuego y de hostilidades realmente mejor que el que tuvimos entre octubre y enero, para que no haya ambigüedades en estos temas sustantivos y para que entonces las organizaciones que nos van a ayudar en el mecanismo de verificación, digamos la Iglesia, pero especialmente la ONU, pues tengan un mandato claro de las partes sobre qué es lo que pueden verificar, qué es lo que constituiría violación del cese al fuego de hostilidades y qué no. Y por supuesto eso parte de que haya entendimiento en el documento básico, en el acuerdo con trazos gruesos, pero también en los protocolos que es necesario desarrollar y acordar en las próximas semanas o en las semanas subsiguientes para poder especificar todos los detalles de esos compromisos. Ahí fue donde
Claro. Fracasó, digamos, este último intento. Ese acercamiento. Es que, entre otras cosas, el tema de los mecanismos de verificación fue uno de los aspectos que el ELN cuestionó de ese cese al fuego bilateral. Cuando se refiere la mesa de negociadores del gobierno, el señor Gustavo Bell, jefe negociador, y usted mismo, a que esta etapa se frustra porque la guerrilla no acepta dos protocolos relacionados con su ubicación y la movilidad y la resolución de incidentes en el terreno, ¿a qué se refieren? Bueno, estamos hablando de un cese al fuego sui generis. La concepción clásica del cese al fuego implica que haya separación de fuerzas, que las fuerzas, en este caso insurgentes, se concentren en un territorio preestablecido y entonces allí pues no puede actuar las fuerzas de seguridad del Estado. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el cese al fuego con las FARC. Entonces, con base en la separación de fuerzas, hay limitaciones para ambas partes, ni estas atacan a las de seguridad del Estado, ni las fuerzas de seguridad del Estado pueden entrar a estos sitios. Pero en el caso del ELN, el ELN no ha querido aceptar que haya un cese al fuego con separación de fuerzas, con concentración de fuerzas. Ellos quieren mantener lo que llaman ellos su ubicación y su movilidad. Eso lo practicamos entre octubre y enero. Era muy riesgoso, porque usted comprenderá que si ellos no están ubicados en un sitio y se mueven por todas partes, pues las fuerzas de seguridad también pueden moverse por todas partes y el riesgo de un incidente es enorme. No ocurrieron incidentes porque mi Dios es muy grande y así lo conversábamos con el ELN, pero ese modelo es bastante frágil. Entonces lo que tiene que hacerse para que ese modelo funcione es aprendiendo de las lecciones que tuvimos entre octubre y enero, perfeccionar los protocolos donde se diga cuáles son las medidas de seguridad y de defensa que se aceptarían para que adopte el ELN y cuáles no, de modo que si en el propósito de defenderse o de protegerse de cualquier riesgo, porque estamos también en un país donde hay Clan del Golfo, donde hay pelusos, donde hay otros grupos, pues si ellos en eso incumplen ese listado que se establezca, pues estarían generando una violación del cese al fuego. Entonces eso tiene que ser taxativamente numerado y acordado y es ahí donde no logramos avances sustanciales. Doctor Rodrigo Rivera, en el tema de las FARC hay una preocupación enorme por la puesta en marcha de los proyectos productivos, por la puesta en marcha, Erika, del llamado posconflicto. Parece de ser que evidentemente el gobierno Santos logra desmovilizar a la guerrilla, logra firmar un acuerdo en La Habana que el Centro Democrático y el nuevo gobierno han anunciado unas modificaciones, pero ante todo hay preocupación porque parece ser que los proyectos no avanzan, no salen adelante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas dificultades en esa materia? Bueno, aclaremos bien esto para la opinión pública. En primer lugar, el gobierno se comprometió a pagarles a los excombatientes de las FARC, cada uno de ellos, una prima única de normalización o un pago único de 2 millones de pesos. Y luego, hasta por 2 años, el 90% de un salario mínimo cada mes. Y eso se está cumpliendo religiosamente. O sea, a alrededor de 13.000 excombatientes se les ha pagado esto, ya hemos girado más de 100.000 millones de pesos por cuenta de esto a esos excombatientes. Segundo, el gobierno mantiene los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Hasta cuándo, 26 sitios en el país por 2 años, o sea, esto va hasta agosto del año entrante. El gobierno está pagando estos espacios, está pagando los servicios básicos, está además proveyendo la alimentación hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces usted entenderá que la platica que están recibiendo, pues no se la están gastando en comer, porque el gobierno les está pagando la alimentación, ni se la están gastando en pagar facturas de servicios públicos. Con ese dinero ellos pues pueden hacer lo que quieran. Y muchos de ellos lo que están haciendo es alquilar unas tierras, comprar semilla y adelantar unas primeras etapas de proyectos productivos de autoabastecimiento. Entonces, esa es una primera línea de proyectos productivos. Ellos dicen, es que la hacemos con recursos nuestros, pero el gobierno se los está dando, claro, ¿no? La segunda línea, hemos conseguido que la cooperación internacional nos ayude para financiar en cada espacio territorial proyectos que llamamos de autoabastecimiento, proyectos con un poquito más de asistencia técnica, porque ya es plata donada por la cooperación, ya ellos no pueden hacer lo que quieran, entonces tienen cierto rigor técnico, pero la lógica con la que la cooperación internacional, particularmente Suecia, por ejemplo, o el PNUD, están aportando estos recursos, no es la lógica de que esos proyectos sean exitosos, sino la lógica de que los excombatientes aprendan trabajando y de que estén ocupados y de que vean que esto sí funciona. Es finalmente una donación,
se puede perder, puede que los proyectos no funcionen y no pasa nada. Es una lógica de dinero que viene en la cooperación. Todos los espacios territoriales tienen proyectos de esta clase, los han tenido desde noviembre del año pasado y ahora hay una segunda tanda de $700.000 para financiar proyectos en todos estos espacios. Eso ya está funcionando, de modo que por ese lado también hay proyectos productivos. ¿Cuál es la queja de ellos? Que hay un compromiso del gobierno nacional de que a cada excombatiente se le entreguen 8 millones de pesos para proyectos productivos, pero esos son recursos de ustedes y míos, de los contribuyentes, y la Agencia de Reincorporación no desembolsa esos recursos, sino con unos procesos previos y requisitos que garanticen una alta probabilidad de éxito. Y hasta ahora no se han económico. cumplido. Hasta, Esos requisitos. Hasta hace un mes teníamos un solo proyecto aprobado, porque entre otras cosas, el gobierno no puede inventarse los proyectos los tienen que plantear los excombatientes de las Ellos FARC. deben presentarlos. Claro, porque en el pasado el gobierno inventó los proyectos, se les entregaron y la plática se perdió. Ellos tienen... Eso no es preocupante un poco, comisionado, en el sentido de que pues, la noticia que usted nos está dando hoy es que los excombatientes de las FARC han pasado ya varios meses de su desarme, no han entregado ningún proyecto productivo. Pero voy a eso, hasta hace un mes había un proyecto, hoy hay 17 proyectos aprobados. 17. En el día de hoy aprobamos 5, hasta la semana pasada habíamos aprobado 12 y espero que el lunes próximo aprobemos 5 más. ¿Por qué? Porque teníamos muchas dificultades en la estructuración de los proyectos. Hay que hablar aquí de una población de excombatientes muy desconfiados del Estado, entonces ellos querían tener sus propios asesores, se los contratamos, eso no funcionó bien, luego a través del PNUD otros asesores, luego le tuvimos que dar a la Agencia de Desarrollo Rural la responsabilidad de estructurar unos proyectos, al SENA otros, en fin, ayudarles para esto. Y ya ellos aceptaron esta ayuda y entonces se están fluyendo más proyectos que llegan al Consejo Nacional de Reincorporación. Hoy tenemos aprobados 17 proyectos para beneficiar a una cantidad de ellos. Ya contra esos proyectos les estamos desembolsando 8 millones de pesos por cada uno, o sea, si son 100, pues son 800 millones de pesos y eso, además complementado con recursos de cooperación, van a ser un poco los proyectos finales para garantizar que ellos tengan una forma de vida productiva y sostenible. Ahora, la Agencia de Reincorporación para esos proyectos exige que estén bien estructurados, que estén financieramente cerrados y que además los excombatientes que aplican a ellos tengan cierta ruta recorrida en materia de escolaridad, en materia de nivelación de su primaria o de su secundaria, en materia de entrenamiento para el trabajo que sea pertinente a esos proyectos. Y ahí es donde tiene sentido, por ejemplo, lo que ustedes recuerdan que se hizo hace algunos meses de entrenar a cientos de ellos en Panaca, por ejemplo, para que fueran técnicos agropecuarios que fueran a ayudarles a sus compañeros a que esos proyectos sean exitosos. Entonces, poco la lógica de esto es, de las carreras no queda sino el cansancio. En esto no hay atajos, especialmente con la plática de los contribuyentes. Esto es un proceso secuencial donde hay que hacer las cosas ordenadamente y al derecho, pero por supuesto toda esta población y sus líderes querían que la plática se les entregara de una vez. Ya está empezando a llegar, pero ordenadamente. Comisionado, de los 13.000 excombatientes de la FARC que fueron acreditados, hay que decir además en tiempo récord, por la oficina con nombres propios y demás, excluyendo a todos esos colados que se querían beneficiar de todo lo que se está brindando a esta guerrillerada, exguerrillerada. ¿Cuántos están entonces en este momento en esas zonas de reincorporación? Porque ese es otro tema del que se ha hablado con mucha insistencia, que como ellos desesperados porque veían que los proyectos productivos no fluían, que la ayuda, entre comillas, no llegaba, se han venido retirando de esos espacios y de esos también, de esos 17 proyectos, ¿cuántos están realmente vinculados? Que vaya a decir uno, hombre, hay continuidad frente a lo que ellos están haciendo. Muy importante pregunta. Primero, para decir que a partir del 16 de agosto del año pasado, ellos ya no están obligados a estar ahí. Ellos ya pueden entrar o salir, porque los beneficios del acuerdo les permiten ya un tránsito a la legalidad, tienen salvoconductos o libertad para recorrer todo el país, simplemente están a merced de la JEP, a disposición de la JEP. Lo que pasa a partir de ese momento es que efectivamente empiezan a salir, muchos de ellos, pero mire, en unos espacios territoriales más que en otros. Hay espacios territoriales donde el balance hoy es que hay más gente de la que había el 16 de agosto y hay otros que se desocuparon. ¿Eso con qué tiene que ver? Es el mismo gobierno, es el mismo Estado, distintas realidades que corresponden a distintos liderazgos de FARC en esos espacios. Hemos visto líderes de FARC que estaban acostumbrados en la guerra a una jefatura a sangre y fuego muy dura, basada en poco la disciplina de los fusiles, pues la gente se les fue. Otros líderes de FARC que han asumido un liderazgo mucho más político, mucho más representando estas comunidades, agenciando y tramitando sus temas frente al gobierno, con buen trato
y esos espacios se han llenado de más gente. Entonces, en enero, pues en diciembre la gente yo creo que salió a sus comunidades, a sus casas. Tuvimos como en enero el nivel más bajo, como 3.500, pero ya en el último conteo para la alimentación teníamos 6.000. En esos espacios. En esos espacios ¿Siguen siendo territoriales. 26? Siguen siendo 26. Bueno, cerramos un par de ellos, estamos cerrando Vidrí y Gallo, de modo que son 24, pero al mismo tiempo se han abierto una treintena de asentamientos en los alrededores. que no son los espacios, ya ahí sí no pagamos el terreno, no pagamos los servicios, ellos, es su libertad de conseguir un terreno y empezar a hacer su vida productiva, pero en muchos de ellos estamos dando la alimentación y los estamos acompañando para reincorporación. Entonces, ellos también hacen parte del conteo. Digamos que miembros de FARC que hoy están agrupados en un esfuerzo colectivo de reincorporación son unos 6.000 y los demás, otros 6.000 aproximadamente, yo no tengo la cifra más reciente, esta es de hace por ahí unas 3 o 4 semanas, eran 6.000 en ese momento, se habían reportado a las oficinas de la Agencia de Reincorporación en todas las capitales a decir, aquí estoy yo, quiero hacer mi proceso de reincorporación individual. Fui de las FARC, pero ahora quiero hacer mi vida individualmente. Comisionado, en el caso de las disidencias, ¿qué reporte tiene usted de lo que está pasando con las disidencias de las FARC? La más clara que tenemos identificada es la de Huashu, en el sur del país, en Tumaco, en Nariño, en la frontera con el Ecuador, pero había la de Gentil Duarte, la de una alias preocupación Mordiscos, porque usted se acuerda, Erika, de la portada reciente de la revista Semana de un plan de refundación de las FARC, que pasa también por grupos que se estarían rearmando en el Guaviare, como lo reportaba la revista. Comisionado, ¿hay una preocupación en el gobierno en ese sentido? Pues uno tendría que ser muy ingenuo, primero para desconocer que después de todos estos acuerdos de paz o procesos que afectan profundamente a unas organizaciones criminales o terroristas, pues no queda gente por ahí en la disidencia. Claro que queda gente en las disidencias, el promedio internacional es 15-20%, pero tendría que ser muy ingenuo también para pensar que esos que quedan en la disidencia no quedan soñando con volver a ser lo que fue la gran organización. Eso pasó con los rescoldos de los cárteles de la droga cuando se acabaron el de Medellín y el de Cali, eso pasó con los rescoldos del M-19, del EPL. Bueno, alias Otoniel es un disidente del EPL y los Pelusos son disidentes del EPL. El EPL, sí. O sea, el Catatumbo. Ellos siempre tienen la aspiración de llegar a ser lo que fue la organización madre, eso nunca lo pueden conseguir. O sea, yo creo que hay que darle tranquilidad a la gente. Pues las FARC nunca van a volver a existir. Pero por supuesto esos disidentes quieren vestirse con el traje dominguero de la intencionalidad política de las FARC, pero la prueba reina de que no tenían ninguna intencionalidad política, sino que eran simples y puros narcotraficantes y delincuentes comunes, es que no acogieron semejante proceso de paz tan generoso, en donde se le están brindando tantas garantías, lo estamos viendo en el Congreso, lo estamos viendo en la JEP con una justicia transicional, lo estamos viendo recibiendo dinero del Estado para su proceso de reincorporación, lo estamos viendo tener esposas e hijos, un baby boom. El que no acepte eso es que es un delincuente, es un criminal, está enfermo mentalmente, no es una persona que delinquió por motivaciones políticas. Primero eso. Pero segundo, usted me dice, ¿qué está pasando con las disidencias? Les está yendo muy mal, muy mal. Y lo digo no con especulaciones, sino con hechos concretos. Los que entraron al proceso de paz de las FARC ya son más de 13.000 acreditados, les está yendo bien, están recibiendo apoyo del Estado, están todos afiliados a salud, la mayor parte de ellos afiliados a pensiones, están educándose en primaria, están educándose en secundaria, están recibiendo dinero, están rehaciendo su vida. Pero al mismo tiempo, entre agosto del año 2016, poco antes de firmarse el acuerdo de paz, y junio de este año, 870 que eran de las FARC y que no fueron parte de los listados de FARC en este proceso de paz, se presentaron al Ministerio de Defensa, muchos de ellos con fusiles para reintegración individual. No les puede estar yendo bien. ¿Y qué pasó con ellos? Pues ¿Venían de las disidencias? Venían de las disidencias, a sangre y fuego los tenían ahí intimidados, que si se iban los fusilaban, y a la primera oportunidad salieron corriendo y se entregaron al Ministerio de Defensa. Estoy hablando de 870 que se han presentado allí, con fusiles, que han pasado la entrevista en el Ministerio de Defensa y que están haciendo un camino de reintegración distinto. Pero esas disidencias no estarán también de alguna manera siendo atraídas por el negocio del narcotráfico, claro, por la minería ilegal, Erika. No, y la falta también puede ser, comisionado, de garantías, porque las FARC, los dirigentes de las FARC en el Congreso han denunciado, y lo hemos visto, lo hemos podido comprobar en las distintas regiones,
que han sido asesinados, muchos miembros, excombatientes de la FARC, no disidencias, sino excombatientes que estaban con sus familias, incluso también familiares de excombatientes han sido asesinados, lamentablemente, fuerzas al margen de la ley que quieren hacerle un daño enorme a este proceso. Pero hablemos de eso concretamente. Recordemos el episodio terrible del genocidio de la UP. Recordemos lo que pasó en el primer año después del acuerdo de paz con las AUC, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe. En ese primer año, casi 700 excombatientes de las AUC fueron asesinados. Aquí estamos hablando de algo así como 40, uno solo sería excesivo, pero hablemos de lo que sí hemos logrado en esa materia de seguridad. La primera línea de liderazgo de FARC, del nuevo partido, que son unos 230 líderes, están protegidos con medidas duras de protección, carros blindados, escoltas, muchos de ellos que venían de las FARC y que han pasado filtros y han sido reentrenados por fuerzas del Estado para prestar ese servicio, y ahí hemos tenido 0 incidentes, ni un incidente que lamentar, después de más de un año. Todos los que están en los asentamientos y en los espacios territoriales, son ahora les decía unos 6.000, ahí hemos tenido 0 incidentes, porque todos esos espacios están protegidos por alrededor de 400 soldados y policías, y trabajando con ellos, en coordinación con el liderazgo de FARC, para que haya inteligencia, para que haya prevención y para que haya protección. 0 incidentes, o sea, que hayan costado la vida. Tuvimos un incidente, un herido en Arauquita, pero después se supo que era un disidente que lo dejaban entrar. Y un día, no sé, con tragos cogió un arma y le disparó a otro. Pero 0 incidentes. ¿Dónde hemos tenido los líos? Algo así como 40, un poco más de 40, por fuera de esos espacios. En esa Colombia profunda, donde anidó la violencia, donde hoy tenemos un despliegue de hombres y mujeres de la fuerza pública pues sin precedentes, pero usted sabe que no podemos poner un policía debajo de cada mata de plátano, o sea, un soldado. Aquí lo que ocurre son zonas donde las heridas de la guerra están abiertas todavía, no ha habido reconciliación, hay gente que tiene rencores, hay gente que tiene venganzas o sed de justicia, y de pronto con cierta imprudencia algunos de ellos pues salen y como si estuviéramos no en Cundinamarca sino en Dinamarca, y pues los ve a alguien que tiene una cuenta por cobrar y los mata, y salen sin acudir a las medidas de protección colectivas que ya también están establecidas. Se están reforzando ahora, pero ha habido mucho de esto. Ha habido también algunos casos en los cuales algunos de estos excombatientes pues estaban en compañías non santas o en actividades non santas. Eso es materia de investigación y entonces se exponen a esta clase de temas. Entonces aquí también, usted recuerda una carta del señor Rodrigo Londoño cuando mataron a un ex jefe de un frente de las FARC en Arauca. Decía, pues el señor salió de la cárcel, ¿por qué no se fue para el espacio territorial? Ahí habría estado seguro. ¿Por qué prefirió armar un negocio por fuera exponiéndose? O sea, aquí también hay que entender que mientras viene la reconciliación y mientras el Estado logra generar garantías de seguridad en todo el territorio, que eso no se da de la noche a la mañana, va a haber unos riesgos allí que enfrentar, y el Estado tiene que ir refinando el mecanismo de seguridad para poderlo garantizar. Sí, Erika, y comisionado, desde el punto de vista conceptual, buena parte de las críticas que se le han hecho al gobierno por parte de la oposición han girado en torno a si el Estado no fue débil en la negociación con las FARC, en el proceso que está avanzando con el ELN, que mucha gente reclama que pareciera ser que no logra avanzar la mesa. Como usted mismo lo decía, esta guerrilla parece todavía haberse quedado en los discursos setenteros, y también esta ley de sometimiento a las bandas criminales, es decir, como si el Estado hubiese cedido mucho terreno para lograr un fin loable como la paz. En términos generales, más como algo filosófico en ese sentido, comisionado, ¿usted siente que el gobierno Santos cedió mucho terreno en estos diálogos? Pues déjeme darle un testimonio personal, o sea, Usted que fue ministro de Defensa. Yo no he sido una paloma, yo he sido más bien un halcón. Sí. Pero pues un halcón, defensa de la autoridad, de la firmeza del Estado, defendiendo a la gente, no con odios, no con rencores. Y lo que le puedo decir es esto: entre el año 2002, que empieza el gobierno del presidente Uribe, y el año 2016, cuando firmamos el acuerdo de paz, no pudimos haber tenido gobiernos más duros contra las FARC. O sea, los dos gobiernos de Uribe fueron durísimos. El primer gobierno de Santos, digamos, los primeros 6 años de Santos fueron durísimos contra las FARC. De hecho, los golpes más duros contra las FARC se los dimos en este gobierno: el golpe a Jojoy, el golpe a Alfonso Cano, los 35 cabecillas de las FARC que estaban en un campo de entrenamiento. O sea, golpes muy duros. El efecto de eso es que en esos 14 años, las FARC perdieron 22.000 hombres solo por desmovilizaciones individuales. No estoy contando capturados ni dados de baja en combate. Desmovilizaciones individuales, 22.000. Y aún así, cuando firmamos el acuerdo de paz, eran 13.000. Yo le pregunto,
¿cuántos años más habríamos tardado, cuántas vidas más habríamos perdido, sacrificado de soldados, de policías, de población civil para conseguir el objeto que hemos conseguido ahora? Que 13.000 hombres estaban armados hasta los dientes, 70 toneladas de armas y material de guerra, y dispuestos a matarnos. Apenas diéramos papaya, dispuestos todos los funcionarios públicos, los alcaldes, los gobernadores, los periodistas, los jueces, objetivos militares, que gracias a la firma del acuerdo de paz toman la decisión de parar la violencia, entregar las armas y venir a conversar, y venir a luchar políticamente. Esa es la paz. Yo creo que sí implicó sacrificios, implicó pagar un costo, pero creo que es un costo muy pequeño frente a lo que estamos disfrutando ahora, que es 0 víctimas en la confrontación del Estado con las FARC el año pasado. Son 3.000 vidas salvadas en la sola época de negociación entre el 2012 y el 2016. Eran 700 o 800 muertos al año en la confrontación con las FARC. Ya tuvimos el primer año en que 0 y estamos pasando el segundo año en que 0 muertos como consecuencia de eso. El hospital militar sin mutilados, pero es que es donde estaban los soldados. Vayan a los hospitales donde iban los guerrilleros o donde iba la población civil afectada. También están desocupados, deliciados por las minas y deliciados por las emboscadas y las tomas de pueblo. Es mucho sufrimiento el que hemos perdido y, por supuesto, ¿cuál fue el costo que tuvimos que pagar? Que hagan política. ¿Cuál fue el costo que tuvimos que pagar? Que no tengan una justicia que los condena a 60 años, sino una justicia transicional que los va a condenar. Apenas alternativas, distintas a prisión. Verlos en el Congreso sin pagar penas. Sí, que por cierto yo recuerdo, el presidente no quería eso, el presidente tuiteó contra eso en el año 2014, la instrucción al equipo negociador era contra eso. Pero cuando usted ya negocia todo, inclusive que ellos acepten ser condenados, eso no lo aceptó el M-19, ni el EPL, ni el Quintín Lame. Sí, hubo amnistía. Y ellos acepten ir a la cárcel hasta por 20 años, si no dicen la verdad, y lo dice una guerrilla no derrotada. Y ellos acepten contar toda la verdad y acepten reparar a las víctimas, que es la primera vez que esto ocurre, es el primer acuerdo con las víctimas en la mitad, las víctimas del centro. Y usted ya tiene todo eso acordado, y simplemente falta, ellos dicen, todo eso es acordado, pero si yo me voy para la cárcel, entonces prefiero no firmar. Y si yo no puedo hacer política, pues prefiero no firmar. El presidente tiene que tomar una decisión, es una decisión difícil, pero es una decisión profundamente ética y yo creo que responsable desde el punto de vista incluso estratégico y de seguridad del país. Estábamos a esa decisión de acabar con las FARC. Y el presidente tomó esa decisión, le costó enormemente en materia de popularidad, pero acabamos con las FARC. ¿Cuál era la alternativa, Yesid? Que el presidente ese día diga, listo, no acepto, fracasa el proceso de paz, como fracasó el del Caguán, les doy, señores, 2 semanas para que vuelvan a sus campamentos, se acaba el proceso de paz y volvemos a la guerra. Porque es que es muy sencillo ahora decir, es que no, a ustedes les faltó firmeza. Pantalones. Pantalones para obligar a las FARC, pero es que esa era la situación, ¿usted cómo los obliga? No los obliga, simplemente usted ya era el momento de decidir o de parar o de decir, sí, confesar. Es que no era un sometimiento sino una negociación y no era una guerrilla derrotada. Ahí hablando. Y yo creo, Erika, que lo que más la gente en Colombia, comisionado, quiere es que ellos paguen por lo que hicieron y verlos ahora en el Congreso y ver a otras personas presas. Pues mucha gente en Colombia dice, eso es difícil de digerir, pero sí, lo que usted dice es el costo de la paz. Pero es un sapo que había que tragarse, pero además con algo adicional. El tema de la JEP, que afrontó enormes problemas finalmente para que pudiera entrar a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional, este modelo de justicia que es único en el mundo, hay que decir verdaderamente, está ya avanzando con 3 procesos de los cuales aquí hemos hablado, sí. Directamente un proceso por secuestros, reclutamiento de menores, pero también para los militares el proceso de los falsos positivos. Este es un punto fundamental, alto comisionado, porque ahora con la llegada del nuevo gobierno, el presidente electo ha dicho, vamos a hacerle unos ajustes a la JEP. ¿Qué está en riesgo si efectivamente se le hacen esos ajustes vía legislativa? ¿Es posible realmente hacérselos? ¿La guerrilla podría echarse para atrás? Bueno, por lo menos quienes deben pasar por la JEP. Están en riesgo cosas muy, muy delicadas. En el proceso con el M-19, nosotros le concedimos al M-19 una amnistía general, indulto general, incluso con el liderazgo del entonces senador Álvaro Uribe en el Senado.
Él fue el que salvó la viabilidad de ese proceso cuando había unas decisiones de jueces que iban a meter en la cárcel a algunos amnistiados del M-19. Eso fue en el gobierno del presidente César Gaviria. Pero al mismo tiempo el general Arias Cabrales, que lideró la retoma del Palacio de Justicia, terminó en la cárcel, pagando unas condenas que no son justas. Cuando uno ve que los que tomaron el Palacio de Justicia van a la política y que los que defendieron el Palacio de Justicia van a la cárcel. Eso no es justo, eso no es sostenible. En el proceso con las AUC, los jefes de las AUC, que también, como los de las FARC, por sus crímenes merecían 60 años, pues pagaron 5 a 8 años. Aquí no me metan en el tema de la extradición, porque la extradición fue porque siguieron delinquiendo. Pero por los crímenes anteriores iban a pagar entre 5 a 8 años. Ya Mancuso y Jorge 40 y todos ellos estarían aquí haciendo negocios. No, ya muchos han salido, muchos de esa época ya han salido. Hemos visto. Se quedaron a vivir en Estados Unidos. Pero simultáneamente, Erika, Yesid, los políticos que intimidados o en complicidad delinquieron con ellos, están todavía pagando penas larguísimas de cárcel, y los militares que estuvieron involucrados en relaciones non santas con ellos y en crímenes con ellos, están todavía pagando penas en las cárceles, salvo los que ya están llegando a la JEP. Eso es profundamente hipócrita y profundamente inmoral. Entonces, aquí lo que se ha hecho en el caso de la JEP es, esta es una justicia para el cierre del conflicto. Es verdad, era una negociación con las FARC y garantiza un tratamiento a las FARC transicional para que una guerrilla no derrotada acepte entregar las armas y acepte dejar la violencia. Pero simultáneamente se dijo, todo lo que se le da a las FARC se lo vamos a entregar, aunque no haya negociación con ellos, a todos los demás actores que han participado en este conflicto. Y eso quiere decir los agentes del Estado también. No tiene sentido que los militares estén pagando penas de 40, 50 años mientras el señor Iván Márquez o los jefes del secretariado de las FARC están en la calle, y si dicen la verdad van a seguir, van a pagar unas penas, van a ser condenados, pero no en la cárcel, sino en unos sitios donde se restringe su libertad, pero no la cárcel con barras, con barrotes. Entonces, yo creo que esta es la apuesta que ha aceptado Colombia jurídicamente, el Congreso y la Corte, y que ha aceptado la comunidad internacional. Si eso se replantea, yo lo que veo es la comunidad internacional empezando a ejercer su competencia supletoria cuando al interior de un Estado no se hace justicia. ¿Y eso qué significa? Corte Penal Internacional. Yo creo que es un juego demasiado peligroso cuando ya la JEP está demostrando que le resuelve el problema jurídico de injusticia a los militares cuando se está cerrando un conflicto. Comisionado, ¿cuál es la situación de Iván Márquez? Hay una preocupación enorme por la distancia que ha tomado Iván Márquez frente al proceso de paz. Pareciera ser ya de pérdida de investidura. Claro, con el alias El Paisa, se han refugiado en el Guaviare o en el Caquetá. En el Caquetá. Y hay una enorme preocupación por la ascendencia militar que él tenía dentro de la guerrilla. ¿Qué reporte tienen ustedes de la situación de Iván Márquez? Pues el reporte que tenemos es el de preocupaciones de ellos por seguridad. Ha habido operaciones militares en esa zona que iban dirigidas a asegurar la zona allá en Miravalle para la visita de un alto dignatario, el embajador británico, y luego de algunas personalidades que iban a ir a conversar justamente con Iván Márquez. Eso generó un ruido, eso generó prevención y suspicacias. El gobierno ha dado la instrucción de que esas dudas se aclaren y que haya la confianza que se había generado allí con los mandos militares en la zona que los protegen, pues se utilice para aclarar las cosas. ¿Pero para qué se refugia en Miravalle? Pues ¿No está creyendo en lo que se acordó? Porque con toda la situación que se ha generado en el país en los últimos días y semanas, pues ellos se han llenado de temor. O sea, lo primero fue la captura del señor Santrich para extradición, esa usted recuerda, sí, ese claro. fue el motivo por el cual Iván Márquez viajó a Miravalle. Y luego estaban ahí en Miravalle, luego que el país se había ido, no, realmente estaba en la misma zona, pero luego lo que ocurrió fue este incidente, ellos hablaban de unos sobrevuelos, hablaban de esta operación militar. Estamos en ese proceso de que esto sea pues aclarado, porque pues aquí hay que entender, Yesid, estamos hablando de gentes que estuvieron por décadas en la clandestinidad y que empiezan a desarrollar son unas paranoias y unas concepciones defensivas y de sospecha de todo que son muy delicadas. Aquí hay que
brindar confianza y hacer todos los esfuerzos para que esas dudas que no tienen ningún fundamento pues sean disipadas y que ellos pues regresen al proceso de reincorporación. Ellos dicen que no se han ido, los mensajes que han mandado es seguimos en la paz, seguimos en la reincorporación, pero estamos protegiéndonos porque no queremos que a alguien se le ocurra que inventar un operativo y entonces que haya alguien que perezca. Es esa clase de situaciones las que se generan. En el caso de Santrich, evidentemente él está preso, él tiene que responder por un delito y será pues precisamente la JEP la que establezca la comisión de ese delito, que en este caso es narcotráfico. ¿Qué podría pasar dentro de las FARC, del partido político de la FARC, o incluso dentro de la misma guerrillerada, frente a una decisión que se tome de extraditar a Jesús Santrich? ¿Qué tanto podría afectar todo el proceso que se está llevando a cabo? Bueno, yo dije que cuando esa captura se produjo que esta era una prueba de fuego para el acuerdo de paz y creo que estamos pasando la prueba de fuego. Primero, porque demuestra que este no fue un acuerdo de impunidad. Demuestra que este acuerdo ampara todas las conductas previas a la firma del acuerdo, pero ninguna conducta delictiva que se cometa con posterioridad al acuerdo. Yo creo que eso ha derrumbado muchos mitos y calumnias y tergiversaciones que había en torno al acuerdo. Tercero, porque nos ha permitido demostrar que el nuestro es un Estado de Derecho y que el señor tiene todas las garantías. Ahí están las garantías, la Corte Constitucional ha dirimido un conflicto de competencia que se había surtido, ha dicho que la JEP, como dijimos desde un comienzo, la que tiene que decidir sobre el tema de la fecha de estos hechos. La JEP está en esa tramitación y luego si la JEP avala que la fecha fue posterior al acuerdo, como parece desprenderse de toda la documentación, entonces la JEP pasará este expediente a la justicia ordinaria, en este caso a la Corte Suprema de Justicia. No puede haber un escenario de mayores garantías. La Corte Suprema de Justicia es majestuosa en materia de garantías. Por cierto, ya está esa doctrina en torno a que antes de ser concedida efectivamente la extradición o ejecutada, tienen que responder por la verdad frente a las víctimas. Eso ocurrió en el caso de los antiguos miembros de las AUC. Podría ser la misma doctrina que se reitere ahora, pero eso lo definirá la Corte. Y mientras tanto ustedes han visto un debate político en donde hay toda suerte de exponentes intelectuales y juristas que no podría uno decir que son cercanos a las FARC y que sin embargo han dicho el gobierno en su momento tendrá que mirar la conveniencia de la extradición. Ahí hay que recordar que la extradición pues no es una obligación, es una facultad discrecional del presidente de la República. Entonces esperemos que se surta el trámite en la JEP, luego en la Corte, y será seguramente el presidente Duque el que tendrá que tomar una decisión si este expediente pasa esos filtros. Para cuando eso llegue, e incluso si llegara ahora, yo ya estoy convencido de que el solo ejercicio de estos procedimientos le ha dado mucha respetabilidad al país en el manejo de este tema y va a garantizar que cualquier decisión, aún la más difícil para los miembros de las FARC, no se traduzca en disidencias o en un deterioro de la credibilidad del proceso de paz. Doctor Rodrigo Rivera, para ir finalizando, ¿cuál cree usted que debe ser el principal desafío del nuevo gobierno de Iván Duque, tanto con las FARC como el ELN? Yo creo que el mayor desafío que tiene el proceso en su implementación es el desafío que el gobierno del presidente Duque tiene mayor facilidad en liderar, curiosamente, y es el desafío de la reconciliación. Va a ser más fácil para el presidente Duque incluso que para el presidente Santos. Porque el presidente Santos podía decir misa en materia de reconciliación y siempre iba a tener esa oposición recalcitrante que iba a estar satanizando la reconciliación. Pero el día que el presidente Duque pronuncie palabras de reconciliación, va a ser acogido con una expresión unánime de respaldo por todos los que no votaron por él. Incluso ese reto más importante que lo de la confrontación por las economías ilegales, que también están cercando muchas regiones que quieren avanzar en la reconciliación en el proceso, pero que se encuentran con la amenaza de los grupos armados ilegales. Pero la reconciliación también nacional está complicada un poco, porque esa oposición que se avecina
Es decir, Duque puede hacer un llamado a la reconciliación, pues, de todo tipo, pero va a ser difícil. Si él es jefe y líder de su propio partido, y yo creo que hay que partir de la base de que lo es, el resto del país lo va a acompañar. Por eso digo, es la tarea que él tiene más a la mano. Quien puede exitosamente liderar la reconciliación del país es el presidente Duque. No tiene antecedentes que le impidan hacerlo. ¿Está usted muy optimista? Tiene que vencer las alas radicales de su propio espacio político que podrían ser muy renuentes a esto. Pero ¿quién lo puede hacer distinto al presidente elegido por ellos? Es justamente la clase de lógica que hizo que fuera explicable que la reconciliación con China de los Estados Unidos la hiciera Nixon y no la hiciera un presidente demócrata. Esta clase de contradicciones funcionan muy bien. Y yo le digo, en más de 200 años de historia, Colombia tiene la orgullosa la vergonzosa presea de ser el país más violento de este hemisferio y el país que más veces ha hecho la paz. Pero hemos fallado terriblemente en materia de reconciliación, por eso la violencia ha regresado. Esa es la materia más difícil. Yo he recorrido el país en esos últimos 7 meses instalando consejos de reconciliación y paz. Yo veo el ambiente muy crispado, veo las heridas muy abiertas, veo el lenguaje muy violento en las redes sociales, en los discursos. Eso está produciendo violencia, violencia en los territorios del país. Y yo creo que la principal materia prima para construir reconciliación es el ejemplo de los gobernantes, el ejemplo de los líderes de la sociedad, empezando por el presidente de la República. Aquí la gran incógnita es si el presidente Duque en su discurso de posesión y en sus actos de gobierno va a pronunciar palabras de reconciliación. Tiene todo para hacerlo, pero es su decisión. Y si lo hace, yo creo que el país se va a volcar a esa agenda y vamos a ser exitosos en eso. Si se demora o si no lo hace o si vacila en esa materia, tal vez vamos a perder 4 años, con riesgos muy grandes para el país. Yo creo que en esta materia no habrá segunda oportunidad para una primera impresión. Y en el caso del ELN, le va a decir en ese empalme que se va a hacer o que usted espera hacer con su sucesor, con Miguel Ceballos, con quien se ha venido haciendo el empalme, aparentemente es el hombre llamado a hacerlo, le va a decir en el caso del ELN, sigan con la negociación, sigan con los diálogos, hay que persistir frente a este tema, a pesar de que Duque ha dicho que hay una serie de condiciones para que avancen los diálogos. Yo creo que sí, yo creo que tal como en el caso del acuerdo con las FARC, la clave es que el nuevo gobierno entienda que ni el acuerdo con las FARC fue suscrito con Juan Manuel Santos, ni el proceso del ELN fue adelantado por Juan Manuel Santos, fue suscrito con el Estado colombiano, representado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Ambos procesos. Si esa majestad no se pierde, sino que se respeta, va a ser muy fácil al presidente Duque decir, yo puedo haber estado en desacuerdo con esto, pero ahora soy el presidente, estoy obligado por la Constitución y por la ley a respetar los compromisos del Estado, o si no estaría violando la Constitución. Y en el caso del ELN, a respetar la palabra empeñada por el Estado, o si no, ¿cómo pedir un presidente en adelante que lo que él asuma como presidente comprometiendo al Estado sea respetado después por su sucesor? O sea, ese es un tema de institucionalidad y de ética pura, muy elemental. Y si eso es así, pues él tendrá la libertad, ya como jefe de Estado, de evaluar con el ELN bilateralmente si el proceso sigue o no sigue, si se ajusta o no se ajusta, pero partiendo de la base de respetar que el Estado ha empeñado su palabra en un proceso que debería continuar dentro de esa misma dinámica. Comisionado, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Y bueno, para despedirlo, ¿cuál va a ser su futuro político? Lo que voy a hacer a partir del 8 de agosto, solo Dios lo sabe. Y eso me basta. No tengo ni idea. Bueno, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Yo creo que hay muchas tareas pendientes, sí, entre otras cosas, la familia, los amigos, porque Rivera ha sido un hombre de Estado, un hombre político, muy comprometido público, con el país, ministro. sin duda, pero a veces uno también le hace falta darle esos espacios y estos meses fueron muy intensos con todo el tema de la implementación y tratando de buscar un acuerdo que apuntalara la negociación con el ELN de cara justamente al nuevo gobierno, así que se merece un descanso.
Muchas gracias. Dios la oiga. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Opina Bogotá y los esperamos ya el próximo lunes a las 8:30 de la noche con otro tema. El lunes, el Día de Bogotá, El el día Día del de Bogotá, cumpleaños el 480 de nuestra Bogotá. De la ciudad, ese día vamos a tener transmisiones aquí en el Canal Capital y nos vemos ese día a las 8:30 de la noche. Muy buenas noches. Gracias.